Muy buenas tardes, profesores. Hoy veremos dos temas, el tema de porcentajes y el tema de razonamiento inductivo y deductivo. Soy el profesor Alex Gutiérrez y vamos a empezar con estos temas tan importantes para su preparación para docentes. Veamos primero el tema de porcentajes. Dentro del tema de porcentajes veamos una pequeña definición, que es un porcentaje. Un porcentaje básicamente es el resultado de aplicar el símbolo matemático, ese símbolo matemático que ven, el que están pintando, empujando la figurita, que representa una cantidad dividida entre 100 partes iguales. Este símbolo matemático tiene un fin práctico, básicamente resume la división de una parte entre 100. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos para que les quede un poco más claro esta definición. Por ejemplo, si nos piden hallar el 20% de 60. Si recordamos un poco, el D siempre significaba multiplicación entre estas dos cantidades. Entonces, decir el 20% de 60 significa multiplicar al 20 por el símbolo y multiplicado por 60. Esto, como ya le habíamos dicho, este símbolo significa una cantidad dividida entre 100. O sea, podemos escribir este término en términos de fracciones, como veremos ahora. Tenemos 20 y este símbolo lo vamos a traducir como 1 dividido entre 100, multiplicado por 60. Si factorizamos los ceros, solamente nos quedan 2 por 6 y esto me da el valor de 12. ¿Ok? Entonces, así hemos desarrollado, por ejemplo, un problema de porcentajes que me pide que hay el 20% de 60. Otro ejemplo podríamos ver cuando me piden el 5% de 200. ¿Cómo hallo lo que me piden? Pues veamos, el 5% de 200 significa, al igual que en el anterior, escribir 5% por 200. Recuerda, el D siempre implica multiplicación en lo que podemos ver dentro del tema de porcentajes. Entonces, veamos, el 5% de 200. El símbolo lo vamos a traducir otra vez como una parte dividida entre 100. 1 entre 100, multiplicado por 200. Igualmente, simplificamos los ceros y nos queda 5 por 2, 10. El 5% de 200 es 10. Otro ejercicio que ustedes lo pueden hacer fácilmente, diríamos el 10% de 150. Rápidamente, si lo pueden hacer de manera mental, el símbolo habíamos dicho que representa una parte dividida entre 100. O sea, a estas cantidades, a estos números, lo voy a dividir entre 100. Puedo rápidamente, mentalmente, eliminar dos ceros por la división y me queda 1 por 15, que es 15. ¿Ven? Entonces, el tema de porcentajes es básicamente la aplicación de este símbolo en diferentes contextos. En este caso estamos viendo un solo contexto, cuando simplemente me piden el porcentaje de algo, o qué porcentaje es algo de otra cosa. A ver, vamos a ahorrar acá para que leamos lo que está escrito. Veamos, es importante saber esto. Es importante saber esto. Nos dice que cuando nos preguntan qué porcentaje es A representa cualquier número, de B, que representa cualquier otro número, esto siempre se traduce en decir A entre B multiplicado por el 100%. ¿Ok? Recuerden,
Es importante que sepan que cuando tengan cualquier número y la relación entre cualquier número y me pide encontrar la relación de qué porcentaje es un número respecto del otro o un número de otro, esto se traduce en A entre B multiplicado por 100%. También vamos a ver que en estos problemas se puede aplicar lo siguiente. Podemos transformar un porcentaje en fracción, como ya hemos visto, simplemente convirtiendo el símbolo de porcentaje de A1 dividido entre 100, o que es lo mismo 30 entre 100. Entonces, si yo hago eso, simplemente opero y convierto una situación de 30% que está simbolizada en cuestión de porcentaje a una fracción que es 3 sobre 10. Y también puedo hacer lo contrario. Puedo de una fracción convertir a porcentaje. Puedo decir que si tenemos un cuarto, que es una fracción, ¿cómo podemos convertir a porcentaje? Si para convertir de porcentaje a fracción he tenido que dividir entre 100, entonces diremos que para convertir de una fracción a porcentaje ya no voy a dividir entre 100%, sino voy a multiplicar entre 100. Multiplicar por 100, pero por 100%. Ahora, ¿cuánto es 100%? Recuerden que 100% lo puedo convertir a fracción de la siguiente manera, es decir, 100 multiplicado por 1 entre 100. Esto siempre me va a dar 1. O sea, decir 100% es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Sí? O sea, no pasaría nada. Pero haciendo esto y operando solamente los números, vamos a convertir nuestra fracción a porcentaje. Pues si multiplicamos por 100 al 1/4, me queda 100 entre 1/4, divido 100 entre 4 y me queda 25. Y el símbolo de porcentaje, 25%. Bueno, eso es lo básico para entender lo que es la definición de porcentaje. Teniendo en cuenta bastante, vamos a tener en cuenta bastante que cuando me dicen otra vez qué porcentaje es A de B, esto se traduce en A entre B multiplicado por 100%. Y recuerden que el 100% siempre es igual a 1. ¿Ok? Veamos ahora algunos casos particulares. Vamos a ver los descuentos sucesivos. ¿Cómo es un descuento sucesivo? Vamos a verlo en forma de ejemplo. ¿Qué pasa si me dicen que a qué descuento único equivale dos descuentos sucesivos del 10% y 20%? ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a plantear lo siguiente. Nos piden un descuento único. Nos piden un descuento único que voy a obtenerlo de descontar cierta cantidad. Al inicio, una cantidad desconocida lo voy a anotar como 100, como el valor de 100, que me va a ser equivalente a decir mi 100%. ¿Ok? En estos casos, voy a asumir que mi cantidad desconocida es el valor de 100 y eso equivale al 100%. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el primer descuento de los dos descuentos. Voy a hacer el primer descuento. El primer descuento nos dice que es del 10%. Entonces, voy a descontar el 10% a la cantidad de 100. Eso me daría que el 10% de 100, recuerden que la palabra de significa multiplicación, simplemente multiplico el 10% por 100. Opero esta cantidad, recuerden que el símbolo de porcentaje es 1 dividido entre 100 y dividiendo se van este 100 y me queda solamente 10. Entonces tengo que el 10% de 100 es 10. Entonces, como es un descuento, voy a restar el valor de 10 a esta cantidad que es 100 y me queda 90.
Y este 90 va a ser equivalente al 90%. ¿Ok? El siguiente paso es hacer el siguiente descuento. El descuento sucesivo de 20%. Luego, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo que hice acá, pero ya no con 100, sino con 90. Calculo el 20% de 90, eso es decir, 20% por 90. Hago este cálculo, recuerden que esto es lo mismo que 20 sobre 100 por 90. Elimino los ceros y me queda 2 por 9, 18. Y como es un descuento, voy a restar al 90 esa cantidad. Restando al 90 esa cantidad, voy a tener el valor de 72. El valor de 72 es el resultado de mi segundo descuento, que equivale básicamente al 72%. Entonces, cuando me preguntan ¿qué descuento único equivale dos descuentos sucesivos del 10% y 20%? Yo no voy a decir, bueno, o alguien puede decir, bueno, como si son dos descuentos, uno de 10 y otro de 20, en realidad me van a descontar 30%. Entonces, lo que voy a obtener voy a hacer el 70%. No, eso sería un error. Cuando se plantea un descuento sucesivo, simplemente se saca primero un descuento y luego el siguiente descuento al descuento que ya se sacó. Entonces, el descuento único que obtendré no sería del 70%, sino del 72%. Tengan cuidado respecto a los descuentos sucesivos. Vamos a ver ahora, este es mi resultado final. Mi descuento único, el descuento que voy a obtener va a ser obviamente de la resta de mi 100%, que era mi resultado inicial, y el 72%, que era mi resultado final. Mi descuento que he obtenido es de un 28%. Eso es lo que me han descontado. ¿Ok? Veamos ahora un aumento sucesivo. Un aumento sucesivo ya sería básicamente lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a ver con este ejemplo ilustrativo, que es básicamente el mismo, pero ya se cambia la palabra descuento por la palabra aumento. Entonces, recuerden que descuento siempre refiere a una resta que se está dando acá. El aumento ya no va a ser una resta, sino una suma. Veamos. Iniciamos con el primer descuento y como les dije, primero tengo que anotar cierta cantidad y la cantidad que más me conviene anotar para hacer el cálculo es el 100 para representar mi 100%. Luego, del aumento sucesivo, el primer aumento que realizo es del 10%, el primer aumento que me dan. Luego, se calculo el 10% de esta cantidad y me queda el valor de 10. Luego, este valor de 10 le voy a sumar a mi 100, a mi cantidad de 100 y obtengo 110. Luego de sumar 110, de sumar al 100 para obtener 110, voy a decir que esa cantidad equivale a 110%. Y luego de esto voy a hacer mi segundo descuento. Mi segundo descuento sería del 20%. Entonces, calculo el 20%, pero ya no del 100%, sino calculo el 20% de 110. El 20% de 110 es 22. Como voy a hacer un aumento a esta cantidad, voy a sumarle la cantidad de 22. Sumándole a 110 la cantidad de 22, voy a tener 132. Este 132 me representa un 132%. Ahora, esa es mi cantidad final, la cantidad que obtengo luego de hacer dos aumentos sucesivos. Entonces, diríamos que para obtener mi aumento único voy a tener que a mi aumento final restarle mi aumento inicial y obtengo cuánto me han aumentado en realidad. No es ni si me hacen dos aumentos, no me van
aumentar 30% en este caso, que es 10 más 20%, no, sino 32%. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, ya vimos estos dos casos. El primer caso de un aumento sucesivo y el segundo caso de un descuento sucesivo, o al revés. Bueno, entonces, ustedes dirían, ¿podemos combinar estos dos casos? Sí, se puede combinar. Y vamos a ver el caso donde hay un aumento y luego un descuento. Aumentos sucesivos y descuentos sucesivos alternados. Veamos este ejemplo. Este ejemplo nos dice, un comerciante aumenta en 40% el precio del costo de un objeto para venderlo, pero al momento de la venta tuvo que hacer un descuento del 30% para convencer al comprador. Al final, ¿gana o pierde y en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje gana o pierde si es que realiza estas dos operaciones? Primero, aumenta su precio de un producto, ¿ok? Aumenta su precio en 40% y luego, para convencer al vendedor, lo disminuye en 30%. Vamos a ver si es que el vendedor salió ganando o perdiendo en realidad haciendo este proceso. Veamos, como hemos dicho, para hacer aumentos y descuentos sucesivos tenemos que partir de un inicio. El inicio, ya saben, es mi cantidad de 100 que equivale al 100%. Luego, el primer aumento nos dice que vamos a agregarle la cantidad del 40% de mi cantidad inicial. Mi cantidad inicial yo he supuesto que es 100. Entonces, el 40% de 100 es 40. Como es un aumento, voy a sumarlo. Sumándole me queda 140, que equivale a 140%. Luego voy a hacer mi segundo, ya no aumento, sino descuento. El segundo descuento, que es de 30%. En realidad debería ser el primer descuento, ¿no? Porque es el primer descuento en realidad. Luego, entonces, mi descuento va a ser del 30%. Calculo el 30% de la cantidad que tengo aquí, ¿no? Que es 140. Calculando esto y restando, porque es un descuento, calculando el 30% de 140, que es 42, ¿ok? Restándole a 42 a 140, me queda 98, que equivale al 98%, ¿ok? Una vez obtenido, ese es mi resultado final al ser el descuento, primero el aumento y luego el descuento. Recuerden, el aumento es del 40% y el descuento es del 30%. Cualquiera diría que en este caso el comerciante todavía sale ganando, pero fíjense en el resultado final. Resulta que si yo resto mi cantidad inicial menos la cantidad final que obtenido, resulta que hay una pérdida del 2%. En realidad el vendedor o el comerciante perdió haciendo este proceso, aumentando 40% y disminuyendo 30%, o haciendo un descuento del 30%, perdió el 2% de lo que pagó por el producto. ¿Ok? Hasta acá hemos visto estos dos casos: aumentos sucesivos, descuentos sucesivos y la aplicación de ambos en un solo problema. Veamos algunas aplicaciones comerciales también, que es importante. Tenemos las siguientes aplicaciones comerciales. Una es cuando hay ganancia, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando hay ganancia, vamos a utilizar la ecuación precio de venta, esto es precio de venta, a ver, esto es precio de compra, y esto representa la ganancia. ¿Ok? Siempre y cuando tengamos ganancia dentro del problema, el problema nos indique que hay una ganancia,
vamos a utilizar la fórmula de que precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia. ¿Ok? Es una ecuación muy fácil de deducir o muy fácil de pensarlo. Cuando ustedes obtienen una ganancia de un producto que compran, básicamente diríamos que el precio al que lo vendemos ese producto es la suma del precio que compramos más lo que hemos ganado por la venta, ¿no es cierto? Entonces es una ecuación muy fácil de recordar. Veamos que también hay otra ecuación cuando se trata de pérdidas. Cuando se trata de pérdidas, ahora ya no voy a tener ganancias, voy a tener pérdida. Vamos a tener que el precio de venta ahora es igual al precio de compra, pero restado la pérdida. ¿Ok? En este caso, cuando es pérdida, se resta la cantidad que se perdió. Cuando es ganancia, se suma la cantidad que se ganó. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, vamos a proceder a ver algunas aplicaciones de porcentajes con estas dos ecuaciones. Veamos, a ver, borremos para que se vea bien. Borremos esto para que se vea bien. Y tendríamos el siguiente problema. Nos dice, se venden dos camisas a 60 soles cada una. En una se ganó el 25% y en otra se perdió el 25%. Miren y dense cuenta, en una se ganó, acá hay ganancia. Y en otra se perdió, acá hay pérdida. ¿Cuánto se ganó o se perdió al final? Veamos. Primero nos dice que se venden dos camisas a 60 soles cada una. La primera camisa dice que en una camisa se gana el 25%. Tenemos que para la primera camisa se gana el 25% y en la otra se pierde el 25%. En este caso, para la primera camisa, ¿qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación de ganancia. Y para la segunda camisa voy a utilizar la ecuación de pérdida. Entonces, veamos. Ojo, cuando hagamos este tipo de problemas de aplicaciones comerciales, vamos a tener que realizar este tipo de esquemas gráficos que me representan cierta cantidad. Se le dice esquema de dos cuadros. Veamos. Para la primera situación tenemos lo siguiente, que el 100%, ¿sí? O lo podemos representar que cierta cantidad que representa el 100x, ¿sí? Vamos a aumentarle una cierta cantidad que representa el 25x. ¿Ok? Recuerden que x representa la cantidad que se me ocurra. Puede ser un 1, un 2 o un 3, decir que son, si fuera 2, el x sería 200 soles más 50 soles. ¿Ok? No sabemos cuánto es el x. Vamos a hallar cuánto es el valor de x. Ahora, estamos suponiendo que el 100x representa el 100% de la camisa y el 25x representa el 25% del valor de la camisa. En este esquema, el precio de compra sería mi 100x. En este esquema, mi ganancia sería el 25x y el precio de venta sería la suma del total. Recuerden esta fórmula. El precio de venta es igual a la suma del precio de compra más la ganancia. ¿Ok? Entonces, anotando en mi ecuación, ¿sí? Anotando mi ecuación diciendo que el precio de venta es igual a la suma de ambos. En este caso, 100x más 25x me da 125x. ¿Ok? Y si esto es la suma de ambos, acá me dice que el precio al que le vendí la primera camisa es de 60 soles, al igual que la segunda camisa. Entonces mi precio de venta va a ser 60 soles. De aquí yo puedo deducir cuánto es el valor de x.
De aquí puedo decir que el valor de x dividiendo x es igual a 60 entre 125 me daría el valor de 0.48. ¿Ok? Ese es el valor de x. Entonces ya puedo deducir cuánto cuesta la primera camisa y cuánto ha sido su ganancia. Ahora veamos cuánto es la ganancia entonces, según esto. ¿Cuánto sería la ganancia? Según esto, la ganancia sería el 25x, pero mi x es 0.48. Eso multiplicado me da el valor de 12. ¿Ok? Entonces diría que mi ganancia es de 12. Y como esto está dado en soles, entonces puedo decir que mi ganancia fue de 12 soles para la primera camisa. Veamos ahora para la segunda camisa. En la segunda camisa ya no se gana, sino se pierde el 25%. Entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos, esta fórmula, diciendo que acá, en este caso, el precio de venta sería el 75%. El precio de compra sería el 100%, ¿verdad? El precio de venta es el 75% y mi pérdida es el 25%. Yo voy a restarle a mi precio de compra el 25% y obtengo el precio de venta. ¿Ok? Haciendo eso, diría que el precio de venta es igual a 75x, pero se vendió a 60 soles. Sé por el dato que la segunda camisa también se vendió a 60 soles. Entonces diría que si se vendió a 60 soles, 75x es igual a 60. Entonces, si eso es así, puedo sacar el valor de x despejando. ¿Cómo despejo? X es igual a 60 entre 75. Haciendo la división me queda 0.8. Entonces, ¿cuánto es mi pérdida? Mi pérdida sería básicamente el 25x, pero x es igual a, ¿cuánto sería igual mi x? A 0,8. Si multiplico 25 por 0,8 me queda el valor de 20 soles. Entonces, diría que en la primera camisa he ganado 12 soles y en la segunda camisa he perdido 20 soles. Eso me queda que en toda la venta se observa que se ha perdido, porque si restamos 20 soles que se perdió, le restamos la cantidad que se ganó, ¿sí? Vemos que hay una pérdida de 8 soles. Vemos que hasta aquí abarcamos algunas aplicaciones comerciales con estas ecuaciones que son muy útiles y normalmente siempre vienen. Y también hemos visto casos de aplicaciones con porcentajes de aumentos sucesivos y descuentos sucesivos. Entonces vamos a ver a partir de acá algunos ejercicios. Nos dice: de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es INEI, el alza del precio en abril fue de apenas 2%. Esto se publicó en Perú 21 el 2 de mayo del 2010. Según el texto, si un electrodoméstico costaba en marzo 650 soles, ¿cuánto costó en abril? Bueno, en este caso tenemos el costo en marzo. El costo en marzo es de 650 soles. Ahora, el aumento en abril nos dice que de acuerdo al INEI, el alza del precio en abril fue de apenas 2%. O sea, el alza que se realizó en abril fue del 2%. ¿De qué? Respecto del precio anterior. En este caso sería el 2% de 650. 2% de 650 transformo mi porcentaje a división, que es 1 entre 100, y realizo la operación. Realizando la operación me queda un valor de 132 por 65 entre 10, que es 13.
13 soles. Eso sería mi aumento en abril. Entonces diría que el costo en abril, si aumentó 13 soles, sería el 650 soles más 13 soles de aumento me darían un total de 663 soles. Entonces, fácilmente, en este caso, hemos obtenido el aumento en el mes de abril sabiendo que hubo un aumento del 2%, de apenas 2%. ¿Ok? Es un ejemplo bastante sencillo, como hemos visto, como los primeros problemas que habíamos hecho, los ejercicios dentro de la teoría. ¿Ok? Solamente era cuestión de encontrar el 2% de 650. Veamos el segundo ejercicio. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden ir acumulando, ¿sí? Pueden ir escribiendo en su chat y luego les contestaré. Este es un problema de contrato del 2011 y nos dice lo siguiente. ¿Cuánto costó un producto que al venderse en 150 soles generó una ganancia de 25 soles? Recuerden, acá está la palabra ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar la teoría donde aplico mi ecuación de ganancia. Si recuerdan. Sabemos esto. Esta es la ecuación de ganancia. Mi ecuación de ganancia dice que el precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia. Entonces, simplemente reemplazo porque me están diciendo que cuánto costó un producto que al venderse me piden cuánto costó. Eso quiere decir que va a ser me piden mi precio de venta, cuánto costó. Un producto que al venderse en 150 soles se vendió en 150 soles. Si se vendió en 150 soles ya me están dando cuánto se vendió. Eso sería mi precio de venta. Mi precio de venta sería 150 soles. Eso es lo que a cuánto se vendió. Y generó una ganancia del 25%. El 25%. Me piden cuánto costó ese producto, mi costo, el precio de compra. Eso es lo que me piden. Entonces me dice que se vendió a 150 soles y se ganó el 25% de mi precio de compra. Obviamente, ¿no? Porque si se gana cierta cantidad, cierto porcentaje, siempre es respecto de a cuánto lo compré, ¿ok? Si gano el 1% de comprar un lápiz, por ejemplo, entonces es el 1% del precio del lápiz. En este caso tenemos que se gana el 25% del precio que se compró. Eso lo podemos decir de la siguiente manera. El precio de venta es igual a 150, el precio de compra es el precio de compra, ¿no? Es lo que tengo que hallar, y mi ganancia es el 25% del precio de compra. En esta ecuación mi única incógnita es el precio de compra, ¿ok? Entonces fácilmente yo puedo operar, convertir esta situación que es un porcentaje en fracción y operar para hallar cuánto es mi precio de compra. Diría que, recuerden que decir precio de compra lo puedo convertir en porcentaje, ¿verdad? Si quiero convertir este número en porcentaje, simplemente ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100%, habíamos dicho. Entonces, esto equivale al 100%. Si multiplico 100% o sumo 100% del precio de compra más el 25% del precio de compra, me quedaría un resultado de 125% del precio de compra. Si otra vez lo convierto a fracción, diría que el 100, acá vamos a poner, acá lo que se hizo es convertirlo en fracción, 150, a ver, vamos a hacer la operación para que lo vean mucho más claro y no tengan ninguna confusión.
acá tenemos 150, voy a transcribir, es igual a 125 dividido entre 100, multiplicado por el precio de compra. Si yo paso al otro lado, este 100 pasa a multiplicar y este 125 pasa a dividir. Entonces voy a obtener 150 multiplicado por 100 y dividido entre 125. Haciendo esta operación me queda que se compró a 120 soles. ¿Ok? Entonces, puedo decir que ¿cuánto me costó el producto? El producto me costó básicamente el precio de compra, que es 120 soles. Ahora, vamos a ver, vamos a borrar un poco para ver qué sigue. Veamos. ¿Qué pasa dentro de mi esquema de precio de compra y precio de venta? Dentro de mi esquema yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Acá yo ya saqué el resultado, ¿no es cierto? Yo puedo hacer lo mismo, pero con un gráfico que me va a permitir visualizarlo mejor. ¿Ok? Vamos a desarrollar el mismo problema, pero de manera diferente para que les quede más claro y vean cómo pueden desarrollarlo. ¿Sí? ¿Cómo pueden desarrollarlo de una manera mucho más gráfica y que les va a permitir abarcar más problemas mucho más complejos todavía que este y no enredarse entre reemplazar en ecuaciones? Veamos, en este esquema ya le habíamos dado el esquema dentro de la teoría y en este esquema se grafican dos rectángulos. En estos dos rectángulos, uno el precio de compra y el otro la ganancia. Recuerden que esta es la ganancia. Ahora, el precio de compra siempre me va a representar el 100%, el precio de compra. Entonces, mi ganancia va a ser que el porcentaje que me voy a adquirir. En este caso, el 100% está representado por 100x y mi ganancia está representada por 25x. Juntos ellos dos me van a dar el precio de venta, que es sumado los dos, es de 125x. ¿Ok? Entonces podría decir que 125x es igual a 150 soles. ¿Por qué? Porque mi precio de venta fue 125 soles. Perdón, 150 soles. Luego, hallando el valor de x, despejando, me queda que esto es igual a 150 entre 125. Entonces, lo dejo acá. Entonces, si yo quiero hallar el precio de compra, simplemente, como mi precio de compra es 100x, simplemente tengo que reemplazar el valor de x en esta cantidad y digo que 100x es igual a 100 multiplicado por 150 entre 125. Simplifico estas dos cantidades y me queda que es 125 soles. Perdón, 120 soles. Entonces, vemos que de esta manera es mucho más intuitiva, ¿sí? Y me permite básicamente ver o entender mejor este problema de una manera más gráfica. Veamos el siguiente problema. A ver, bueno, el problema 3 nos dice lo siguiente. Un producto se compró a 120 soles. Si se vendió a 150, ¿cuánto fue el porcentaje de ganancia? Veamos otra vez, tenemos la palabra ganancia. Y si tenemos la palabra ganancia, se va a tener que utilizar la fórmula o los gráficos de los rectángulos. ¿Ok? Veamos. En este caso, habíamos tenido adelantado un pequeño gráfico, pero vamos a completarlo con lo siguiente. Nos dice, veamos, que el precio de compra, el producto se compró a 120 soles, eso es el precio de compra. Recuerden que el precio de compra siempre se representa con el 100x, gráficamente.
Si se representa con el 100x, entonces diríamos que 100x es igual a 120 soles. ¿Ok? Si se vendió a 150 soles, ¿sí? Vamos a ver que acá hay una ganancia. Si se vendió a 150 soles, ya podríamos intuir cuánto es la ganancia, ¿no es cierto? Si se compró a 120 soles y se vendió a 150 soles, ya podríamos intuir que la ganancia va a ser de unos 30 soles. ¿Ok? Pero gráficamente lo tendríamos que realizar así. Diríamos que la ganancia es básicamente la resta entre 150, ¿sí? 150, que es el precio de venta, menos el precio de compra, que es 120, y dándonos como resultado 30 soles. Luego, veamos cuánto es el valor de X. El valor de X, básicamente, si decimos que 100X es igual a 120, podemos decir que X es igual a 6 quintos. Entonces, podríamos también decir que 120 más, ahora, mi ganancia. Yo ya sé cuánto es mi ganancia, pero bueno, vamos a ver que mi ganancia, vamos a decir que mi ganancia es 120 soles más el valor que tengo acá, que es una incógnita por X, y esto es igual a el total, que es 150 soles. De acá puedo decir también que mi ganancia, todo esto es 30 soles, ¿verdad? Toda mi ganancia es 30 soles. Entonces, recuerden que este es el valor del porcentaje. ¿Ok? Este es el valor del porcentaje y eso es lo que yo quiero calcular. ¿Qué porcentaje de ganancia? No me piden el valor de la ganancia, sino me piden el porcentaje de ganancia. Entonces diríamos que 120 más el porcentaje de ganancia de X es igual a esto. De acá despejo el valor de la incógnita, me da 25, ¿sí? El valor de 25, y recuerden que esto representa mi porcentaje. ¿Qué porcentaje es 25? Es el 25%, básicamente. ¿Ok? Hasta acá. Este problema, a primera vista, parecía que salía directamente hallando cuánto es el valor de la ganancia, pero teniendo en cuenta que me piden el porcentaje de ganancia, lo que me piden es básicamente la incógnita, ¿sí? ¿Ok? Y la incógnita es de 25. Y 25, recuerden que incógnita por X es lo mismo que decir incógnita por 100. ¿Ok? Entonces, incógnita por X, esto es lo mismo que decir 25%. Bueno, entonces ahí hemos hallado el problema, básicamente teniendo en cuenta la ecuación y a la vez la fórmula gráfica de la ecuación. ¿Ok? Acá se me ha ido. Veamos. El siguiente problema nos dice lo siguiente. En una institución educativa se observa que el 20% de docentes son varones y las mujeres, el 75%, están casadas. ¿Ok? El 75% de las mujeres presentes están casadas. Si hay 10 mujeres solteras, ¿cuántos hombres hay en el instituto? Esta situación lo vamos a ver de una manera gráfica. Tenemos los profesores, que son hombres, ¿ok? Y representan el 20%. Acá estamos representándolo como el 20%. Ahora, el total es 100%. Vamos a subdividir este 20% en varias partes hasta llegar al 100%. Hemos dividido el 20% más 20% más 20% más 20 y 20%, y también nos dan como, o mejor dicho, inferimos que si tengo 20% de varones, ¿qué porcentaje tendré de mujeres? Si el total es 100%, de mujeres voy a tener el 80% del total. ¿Ok? Eso se deduce.
Ahora, de acá también puedo decir lo siguiente. De las mujeres, el 75% están casadas. O sea, de este 80% de mujeres, el 75% están casadas. Puedo decir que el 75% de 80 es el 60% y el 60% equivale a coger 3 rectángulos. Recuerden que cada cuadrito equivale al 20%. Entonces, si cojo 3 rectángulos, 3 cuadritos, voy a obtener el 60%, ya que el 75% de mujeres, que es el 80%, están casadas. Operando esto, obtengo el 60%. Observación, si yo quiero operar estos dos, lo único que tengo que hacer es un porcentaje pasarlo a fracción y el otro dejarlo tal y como está. Así opero toda esta cantidad y me queda en porcentaje nada más. ¿Ok? Entonces básicamente diría que estos 3 cuadritos representan, ojo, el 20% de cada parte. Ahora, si el 60% del total, que ya lo hemos calculado, están casadas, eso quiere decir que lo que me resta, que es el 20%, están solteras. ¿Ok? Eso se deduce. Y también nos dice, si hay 10 mujeres solteras, miren, si hay 10 mujeres solteras, ¿eso qué quiere decir? Que en este cuadrito hay 10 mujeres y 10 mujeres equivale al 20%. Entonces, de todas las profesoras diríamos lo siguiente. Diríamos que aquí estos cuadros se reparten en 20% cada uno y también me dice que el 20% equivale a 10. Eso quiere decir que yo puedo decir que acá hay 10 personas, 10 personas, 10 personas, 10 personas y 10 personas. En total voy a obtener 50 personas o 50 profesores en este caso. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuántos hombres hay en la institución? Hemos dicho que hombres hay 20%. Si hay 20% de mujeres solteras y esto equivale a 10, entonces podríamos decir que también hay 10 varones, porque hay 20% de varones. Entonces, mi solución sería el valor de 10. Eso sería mi respuesta. Hay 10 profesores que están dentro del total de profesores. ¿Ok? Habíamos dicho, para hallar el porcentaje de esto, como tenemos 2 porcentajes, tengo que eliminar uno. Yo puedo eliminar cualquiera de ellos. En este caso puedo eliminar este símbolo convirtiéndolo en fracción. Entonces tendríamos el 75%. ¿Cómo convierto en fracción? Este símbolo equivale a decir 1 entre 100 y multiplicado por 80. Y el símbolo, el último, ya tengo uno solo, entonces lo dejo ahí nada más. Y simplifico un 0, por ejemplo, el 0 del 100 con un 0 del 80, acá me queda 10 y acá me queda 8. 8 por 75, diríamos que 8 por 5 es 40, llevas 4, 8 por 7, 56, más 4 serían 60. Me quedarían 600 entre 10. Simplifico un 0 más y me quedaría el valor de 60. Pero el símbolo permanece. El último símbolo me daría el 60%. ¿Ok? Espero le queden claros esos cálculos. Son cálculos que a veces tienen sus truquitos para resolverlo. No tener miedo. Buscar siempre simplificar para hallar el valor correspondiente. Bueno, hasta acá si les ha quedado claro, espero si tengan alguna consulta me sigan haciendo. Por mí, mientras más consultas me hagan, sabré que me están prestando atención y veré la manera de poder responderlas
de la manera más correcta para poder ustedes salir sabiendo o salir sin ninguna duda y dominar más este tema que es un poco difícil si es que se ve por primera vez. Así que tranquilos, tengan cuidado en los cálculos y sigamos con los ejercicios. Veamos ahora el problema 5. Veamos, el problema 5 nos dice lo siguiente. Un comerciante aumentó en 60% el precio de costo de un objeto para venderlo. Pero al momento de la venta tuvo que hacer un descuento del 20% para convencer al comprador. ¿Cuál fue el porcentaje de ganancia? Otra vez tenemos el término ganancia. Ojo, siempre que tengan el término ganancia ya saben qué fórmula utilizar o saben qué gráfico van a utilizar para resolver. Gráfico de barras, en este caso, pero primero veamos si solamente se trata de ganancias. Vamos a leer otra vez. Nos dicen, un comerciante aumentó en 60%. Hay un aumento del 60% al precio del costo de un objeto para venderlo. Pero al momento de la venta tuvo que hacer un descuento del 20% para convencer al comprador. ¿Cuál fue el porcentaje de ganancia? Ahora, recuerden que acá hay un aumento y un descuento. Eso lo recuerda a la teoría o al primer ejercicio que habíamos revisado de aumentos sucesivos y descuentos sucesivos. En este caso, alternados. Vamos a realizar entonces ese tipo de gráficos. ¿Qué se hacía primero cuando teníamos este tipo de problemas, donde hay un aumento y luego un descuento? Primero, tendríamos que iniciar por una cantidad. La cantidad inicial siempre era el valor de 100 y representaba el 100%. ¿Ok? Hasta acá ya está. Luego, graficar, o mejor dicho, calcular el 60% que fue el aumento. Vamos a hallar el 60% en este momento. El 60% del valor de 100. En este caso voy a aumentarle el 60%. ¿Cuánto es el 60% de 100? 60% de 100 es 60. Eso quiere decir que el valor de 100 yo le voy a sumar 60. Sumándole 60 tengo el valor de 160, que es equivalente a decir 160%. Y luego el vendedor hace un descuento, nos hace un segundo descuento que es del 20%. Entonces yo en este caso, como voy a descontar, voy a restar, pero primero tengo que calcular el 20%. ¿De qué? El 20% de 60. En este caso el 20% de 60 sería 32. Obtengo el 32 y esa cantidad lo resto al 160%. Restándole me queda el valor de 128. 128 equivale al 128% y ese es mi resultado final. Entonces, con esto ya podemos decir que hemos finalizado con lo que nos piden, porque acá rápidamente podemos hallar lo que nos piden. ¿Cuál fue el porcentaje de ganancia? Miren, si se inició con un 100% y se terminó con 128%, eso quiere decir que ¿cuánto he ganado? He ganado básicamente la resta entre 128% menos 100%, que es 28%. ¿Ok? Entonces, ese es mi porcentaje de ganancia. En este caso, le habíamos dicho que íbamos a utilizar la fórmula de ganancia, pero no fue necesario, porque el problema se dio de tal manera que era una suerte de aumento y descuento sucesivo, ignorando, ¿sí? Ignorando el precio de compra y el precio de venta. ¿Ok? Veamos el siguiente problema. El siguiente problema nos da lo siguiente. Al elaborar pastelillos, el 5%
de la fruta comprada se desperdicia, ¿no? Si un pedido de pasteles, para un pedido de pasteles se necesita 190 kilogramos netos de fruta, ¿cuántos kilogramos se deben comprar? Ok, en este problema tenemos que tener en cuenta que para hacer pastelillos vamos a desperdiciar el 5% de la fruta. ¿Ok? Entonces, veamos, si el 5% de la fruta se desperdicia, entonces el 95% de la fruta diríamos que está es la forma neta o se emplea de forma neta en hacer los pastelillos. ¿Ok? Entonces podemos decir que la fruta neta es igual a 190 kilogramos, ¿sí? Y eso equivale al 95%. En este caso, en mi cuadro, equivale a 95x. Luego, la fruta desperdiciada sería del 5%, que es lo mismo que 5x. En total, la fruta total es de 100x, ¿verdad? Entonces, diríamos que 95x es igual a 190 kilogramos. Eso es el dato que nos dan. De acá despejo x y tengo que 190 entre 95, ¿sí? 190 entre 95 es el valor de x. Entonces mi fruta neta, que es 100x, voy a reemplazar el valor de x, ¿sí? En lugar de x voy a poner 190 entre 95 y simplifico. Saco quinta y opero, me queda 200 kilogramos. ¿Ok? El ejercicio 7, y vamos a desarrollar el ejercicio 7. Y en este caso tenemos el problema 7 que nos dice lo siguiente. En una muestra de una muestra de 600 microbios se cuentan 250 de la clase A, 150 de la clase B y el resto es de la clase C. ¿Qué porcentaje representa la clase C respecto a la clase A y B juntos? Acá hay un problema interesante porque refiere a algo que habíamos dicho dentro de la teoría, al inicio nada más, cuando les decía que era importante recordar cuando nos dijeran qué porcentaje A es respecto de B. ¿Cómo se traducía eso? ¿Qué porcentaje es A respecto de B? Si recuerdan, esto se traducía como A entre B multiplicado por el 100%. Veamos, si eso es así, tenemos lo siguiente. Microbios de la clase C. Tenemos que hay 600 microbios. 250 son de la clase A y 150 son de la clase B. Entonces, el resto es de la clase C. Si sumamos la clase A más la clase B, nos daría un total de 400 microbios, dejándonos para la clase C simplemente 200 para llegar a 600 microbios, ¿verdad? Entonces diríamos que 600 menos lo que hay en la clase A menos lo que hay en la clase B, que como les dije son 250 y 150, nos daría que en la clase C son 200 microbios. ¿Ok? Hasta acá tengo la cantidad de microbios que hay en la clase C. Luego, ¿cuántos microbios hay en la clase A y B? La clase A y B es simplemente la suma de 250 más 150, que es 400 microbios. ¿Ok? Y nos pide qué porcentaje representan los de la clase C respecto de la clase A y B juntos. ¿Eso qué quiere decir? Clase C dividido entre A más B multiplicado por 100%. ¿Recuerdan la teoría? Entonces nos diría qué porcentaje
de nuevo, qué porcentaje de N de microbios de clase C respecto de la clase de microbios de la clase A y B juntos hay, diríamos clase C dividido entre la clase A más B juntos. Eso me daría un porcentaje de 200 dividido entre 400 multiplicado por 100%. Si opero estas cantidades, obtendríamos que esto es 200 entre 4, que me daría la cantidad de 50%. ¿Qué porcentaje hay de la clase C respecto a de la clase A y B juntas? El 50%. ¿Ok? Entonces hemos resuelto el problema 7. Si tienen alguna duda respecto de la teoría, podrían ver el video que queda grabado y así recordar esta parte. Con ello avanzamos al siguiente ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, una persona vende un artículo de 4.200 soles. Si ganó el 14% del precio de costo más el 5% del precio de venta, ¿cuánto costó el artículo? Bueno, acá me dan precio de costo y precio de venta. ¿Qué tengo que utilizar? Bueno, ya hemos visto, son los gráficos, ¿sí? Que los rectángulos que habíamos tenido. Ahora, veamos este ejercicio. En este ejercicio nos dice que el precio, una persona vende un artículo, lo vende, el precio de venta, a 4.200 soles. Ahora, el precio de venta es igual a esta cantidad que es la ganancia y esa cantidad es el precio de compra. Recuerden que el precio de compra siempre se le pone el 100% o lo mismo que es 100x al precio de compra. Ahora, si se ganó el 14%, si se ganó la ganancia es igual al 14% del precio del costo o precio de compra, que es lo mismo, el 14% más el 5% del precio de venta, la ganancia que me dice que es la suma del precio de compra, el 14% del precio de compra, más el 5% del precio de venta. ¿Cuánto costó el artículo? ¿Cuánto costó? Lo que me preguntan es cuánto costó esto, el precio de compra. Veamos. Entonces, tenemos que el 14%, esta parte, el 14% del precio de compra es lo mismo que decir 14 dividido entre 100 multiplicado, ¿cuánto es el precio de compra? 100x, habíamos dicho. Si es 100x, podemos simplificar y decir que esto es igual a 14x. Esta parte es equivalente a decir 14x, ¿ok? Ok. Veamos el siguiente. El siguiente término es el 5% del precio de venta. El 5% del precio de venta es 5 dividido entre 100 multiplicado por el precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? 4.200 soles. Si simplifico y multiplico 5 por 42, me queda 210 soles. ¿Ok? Entonces ya tengo esta parte. Puedo decir también que el precio de compra más la ganancia es igual a ¿qué? Es igual a 100x, que es esta parte, sumados la ganancia. Mi ganancia era 14x, que era esta parte. El 14% del precio de compra es 14x, sumados el 5% del precio de venta, que es 210 soles. De aquí, todo esto me va a quedar un total de 4.200 soles, que es el equivalente a mi precio de venta. ¿Ok?
Acá tengo una ecuación, fácilmente lo puedo resolver. Sumo 100x más 14x, me queda 114x, más 210 es igual a 4200. Despejo el valor de 200 a restar y este que está multiplicando paso a dividir y me queda que 4200 menos 210 dividido entre 114 y me queda el valor de 3990 entre 114. Si divido estas dos cantidades voy a tener una cantidad entera que es 35. Entonces, el valor de x es básicamente el valor de 35 soles. Perdón, el valor de 35, pero no es el valor que me piden. Lo que me piden es cuánto costó el artículo, esto, sin x. Entonces tengo que multiplicar al valor de 35 la cantidad de 100, dando un resultado de 3500 soles. Esto es lo que me costó. ¿Ok? Veamos entonces el siguiente problema. El problema 9. El problema 9 nos dice esto. Ante la cercanía del encuentro deportivo internacional, el dueño de una tienda comercial de venta de artefactos eléctricos decide incrementar en 25% el precio de venta de los televisores. Hay un incremento del 25% del precio de venta de televisores, ¿ok? Hasta acá tenemos un incremento. Si uno de los televisores se vendió a 2000 soles, con el incremento, esto ya con el incremento, 2000 soles, ya haciendo el incremento, ¿cuál era el precio de venta inicial? Veamos entonces. Estamos diciendo que vamos a tener un valor X como precio inicial, que es el precio de los televisores. Y se incrementó el 25%, eso quiere decir el 25% del precio inicial, el 25% de X. ¿Ok? Entonces, diríamos entonces que el precio en el cual se vendió sería el precio de compra más la cantidad que se incrementó, el incremento, que es el 25% de X. En este caso, si sumamos, vamos a obtener 125%. Recuerden que decir X es equivalente a decir 100% de X. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Porque 100% es lo mismo que decir 1. Y 1 por cualquier cosa, en este caso 1 por X, es lo mismo que decir X. ¿Ok? Recuerden esta manera de ver el valor de las cosas para poder operar mejor. Si acá tengo 25% de algo, acá también podría ponerle 100% de esto mismo. Y si tengo 100% más de X más 25% de X, en total me van a sumar 125% de X. ¿Ok? Entonces, el 125% de X nos dice que es lo mismo que 2000 soles, que es el precio que se vendió. Eso me quiere decir que X, despejo X, ¿sí? X va a ser igual a 100 por 2000 dividido entre 125. Y esto es igual básicamente a 1600 soles. Eso sería el valor de X. Recuerden que el X es el precio inicial de venta de los televisores. Y eso es exactamente lo que me piden, el valor del precio inicial de los televisores. Bueno, hasta acá hemos terminado con la parte de problema de porcentajes y no sin antes agradecer por su atención, agradecerles que hayan estado atentos, hayan podido participar. Muchas gracias.